Hola chicos y chicas, muy buenos días, tardes o noches. En el video de hoy les voy a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, debido a que me parece un suceso bastante interesante e importante desde el punto de vista histórico. Procuraré profundizar de la mejor manera en mis ideas sin salirme mucho del tema principal, y al final del video daré una breve síntesis sobre mi opinión de este tema. Sin nada más que agregar, comencemos. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. ¿Qué fue el detonante del conflicto? Bueno, este se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre, en marzo de 1918. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania, y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Hemos llegado al final del video, pero no nos despediremos sin antes dar mi opinión acerca de este tema. Como consecuencia de este conflicto y del Tratado de Paz, desaparecieron 4 imperios: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el Imperio Otomano. Además, la destrucción física del suelo europeo por ciudades, campos y fábricas fue brutal. Para las economías debilitadas por los conflictos, la reconstrucción de Europa será ardua y difícil. La guerra también significó que cada nación volviera a encarnar sus propios valores culturales a través de la música, la literatura y el arte, con mayor énfasis en las obras que
exaltaban a la nación y condenaban al ostracismo, que es como en la Grecia antigua se le llamaba al destierro, o denigraban al enemigo. En cuanto a las pinturas, las obras de antes de la guerra se convirtieron en fragmentos revitalizados del poder imperial, fortaleciendo la imagen heroica y romántica de la guerra.